Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta tarde se dio a conocer que la Fiscalía General de la República ya tiene orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República presentó el lunes un recurso de reclamación, luego de que el máximo tribunal desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de esa entidad, con lo que el mandatario local conservaba su fuero hasta el 2022. ¿Qué escenarios se prevén ahora? La Ciudad de México regresará a clases presenciales el próximo 7 de junio. Esta mañana, la jefa de gobierno hizo el anuncio luego de que el presidente López Obrador se comprometió a que a finales de mayo todo el personal educativo estará vacunado. ¿Vale la pena regresar solo un mes a clases antes del fin del ciclo escolar? Y en el primer trimestre del año, 5 millones de personas cayeron en pobreza laboral. En total, 50 millones, el 40% de la población del país, no reciben un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas y necesitan complementar esos ingresos con remesas o programas sociales. ¿Qué medidas deben tomarse para combatir estos efectos de la pandemia? ¿Incrementar los apoyos sociales es un buen camino? Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Mientras en Tamaulipas el gobernador hoy estuvo supervisando la pavimentación de calles en San Fernando, acá la Fiscalía General de la República logró una orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Esto para intentar desestimar la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien el viernes desechó la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas. El ministro desechó la controversia señalando que el Congreso de esa entidad, en ejercicio de sus atribuciones, decidió no retirar el fuero al gobernador, contrario a lo votado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril. El mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador por defraudación fiscal, el legislativo de esa entidad reconoció a García Cabeza de Vaca su calidad de gobernador hasta 2022. La Suprema Corte de Justicia no ha respondido aún al recurso de la Fiscalía General de la República, que determinaría si se giraba o no una orden de aprehensión contra el gobernador. Pero esta tarde dijo que ya había orden de aprehensión e incluso señaló que podría estar fuera del país, declararse perseguido político y buscar mantener el control del gobierno estatal. Primer tema de la noche, y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches, miércoles de Mariana, muy contenta de estar con ustedes. Tengan buenas noches todas y todos. Bienvenida. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a ti, a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas noches a todos y a todas. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos. Eder, comienzo contigo. Primer tema, y bueno, vaya controversia la que se ha suscitado por esta decisión ahora de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar las cuentas del gobernador de Tamaulipas, en medio de lo que todavía no se resolvía, esta impugnación que presentó la Fiscalía General de la República ante la decisión de la Suprema Corte de desechar esta controversia constitucional que pretendía desaforar, por el tema de si se resolvía o no desaforar al gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo estás viendo lo que se decidió hoy? Sí, me parece que no solo por lo que está sucediendo ahora mismo, sino lo que ha sucedido con este caso de el gobernador Cabeza de Vaca, o exgobernador, ya no sabemos, tiene mucho que ver con lo que se ha hablado en otras ocasiones de la confluencia de poderes y de fuerzas políticas que son parte de esta red de complicidades que se hizo durante todo este proceso de descomposición, en el que, entre otras figuras, los gobernadores o muchos gobernadores se enriquecieron brutalmente haciendo acuerdos indecibles. El caso de Cabeza de Vaca es muy emblemático porque están todas las pruebas, hay muchas evidencias que justifican el hecho de que se presente ante las autoridades y que se inicie una investigación, y por lo cual tiene que ser desaforado. Sin embargo, algunos actores, la Cámara Local de Diputados, algunos actores dentro de la Suprema Corte de Justicia, dentro del Poder Judicial y por supuesto todas las fuerzas
fuerzas políticas del prianismo están tratando de proteger a este personaje para que ni siquiera sea investigado, a pesar, insisto, de que hay un montón de evidencia, hay un montón de pruebas de que al menos sí ameritaría una investigación profunda. Y además, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y por la forma en la que presuntamente está haciendo negocios a costa del erario público, pues tendría que ser separado de inmediato de su cargo para que haya una auditoría muy profunda en las finanzas del Estado y para que se empiece a limpiar el proceso, el tema de la seguridad pública allá en Tamaulipas, pero insisto, no se hace porque hay una confluencia de poderes fácticos que lo están evitando y eso es una muestra de que sí es necesaria otro tipo de presión para poder acceder, para que se haga justicia para personajes como estos, para que se pueda enjuiciar a un gobernador o a un expresidente. Es necesario que sí esté en la confluencia de la fuerza popular manifestándose. Por eso se pretende la consulta ciudadana, porque no basta la voluntad política, ni siquiera en este caso de la Fiscalía General o del Poder Ejecutivo. Es necesario que haya un respaldo más fuerte porque es una lucha de poderes. Alfredo, contrapunto, y también preguntarte, se ha cuestionado mucho esta validez de la orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República en medio de un proceso, sí, jurídico, pero que también hay muchos quienes que argumentan, por ejemplo, el presidente del Senado, que el fuero actualmente del gobernador de Tamaulipas pues solamente aplica para dentro del Estado, es decir, cuando sale de territorio tamaulipeco ya no hay fuero. Hay una confusión ahí sobre si, como dice Eder, todavía es o no gobernador. ¿Cómo estás viendo tú este tema? No hay ninguna confusión, perdón. O sea, que se trate de inventar una confusión para seguir alimentando este. Hay que esperar a lo que resuelva la Suprema Corte. Sí, exacto. Pero bueno, la Suprema Corte ya el ministro Alcántara ya desechó la admisión de la controversia sobre constitucional. La impugnación. Así es. Entonces creo que eso es en lo que nos deberíamos centrar. Y ojo, porque cuando Eder dice que hay ahí poderes fácticos que confluyen en la Corte y no sé qué, el poder fáctico que desechó el recurso de reclamación es el ministro José Luis González Alcántara, que es el primer ministro que puso el presidente López Obrador, de hecho. Entonces, pues los poderes fácticos ahí, que tome cada quien su papel, porque donde sí están confluyendo poderes fácticos que no tendrían que estar ahí es en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es hoy por hoy solamente la oficina que hace los discursos de Palacio Nacional, ni más ni menos. Hemos coincidido en esta mesa el golpe devastador que se le dio a la Fiscalía General de la República hace 3 semanas con la ley Gertz, y hemos advertido acá, y hay que resaltarlo, porque luego te empiezan a meter en esa bolsa de personajes que están a favor de la impunidad y que creen que García Cabeza de Vaca es una blanca palomita, y no es el caso. El hecho que se estén haciendo las cosas como un circo político, que no se esté respetando ni siquiera lo que dicen las instituciones del Estado mexicano, es otra cosa muy distinta. Esto que acaba de decir Ricardo Monreal, pues solamente es su participación en este mismo circo, en este uso faccioso de las instituciones, para perseguir a un personaje que, pues como sí tiene una colototota que le pisen, una colota larga que hay que pisarle, pues es muy fácil meterse con un personaje así, aunque en el centro no esté realmente ni siquiera las acusaciones graves y las cosas que aquí hemos dicho, muchas de ellas, su incluso participación en la grave crisis de derechos humanos que vive el Estado, sino que ahora está todo reducido a que tiene que salir ahorita, porque estamos a semanas del proceso electoral, y entonces todo ahí sí empieza a funcionar como relojito suizo, ¿no? Ya habla irresponsablemente Ricardo Monreal de una crisis constitucional que, por Dios, no lo es, y todos los demás actores ahí buscando de dónde picarle para sacar provecho político, y lo que está de por medio es la justicia. Y lo vuelvo a decir porque Eder lo acaba de decir, la consulta que se va a hacer, que de entrada ni siquiera es la que querían, no tiene nada que ver con lo que acaba de decir Eder, la consulta para procesos de memoria, no. O sea, es hasta ofensivo que se vincule con este proceso, porque no tiene absolutamente nada que ver. La justicia tiene que funcionar sin que haya un clamor popular ni nada que lo sostenga. Y si no, pues entonces admitan que el Estado mexicano está absolutamente colapsado. Lisa, Alfredo dice un circo político y no se respeta lo dicho por la Suprema Corte de Justicia, que efectivamente había desechado esta controversia constitucional,
y lo que procedía era que podrían investigar y proceder penalmente en contra del gobernador de Tamaulipas hasta que concluyera su mandato en 2022. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Pues con mucha preocupación porque efectivamente, dependiendo de cómo se resuelva, es la posibilidad que tendrá la autoridad mexicana para realmente procesar o no a un personaje que hemos discutido muchas veces en esta mesa, que sí tiene indicios de por lo menos vínculos sospechosos con economías ilícitas y con organizaciones criminales. ¿Y por qué digo que me preocupa? Me preocupa porque primero todo el proceso de ver si la Cámara de Diputados federal daba el ok para que se iniciara un proceso de desafuero, lo validaba. Y después eso tenía que caer, y también lo discutimos en esta mesa en el Congreso local, fue por un delito más bien de financiero, ¿no? Fiscal, de fraude, de una cosa así, que tenía que ver con una propiedad en la Ciudad de México. A ese proceso, la Cámara de Diputados local en Tamaulipas dijo no procede ese desafuero, de tal manera que cuando se volvió a amagar desde lo federal que la persecución penal iba, se presentó la controversia constitucional misma que desechó, y más bien no desechó en tanto de que no fue una determinación negativa de Carranca, sino más bien la sobreselló, es decir, ni siquiera entraron al fondo porque dijo, ¿para qué entro al fondo de este asunto si el que tiene la competencia es el Congreso local? Y el Congreso local decidió no desaforar hasta que termine su mandato. Pues se mantuvo o dejó en firme el hecho de que el gobernador mantiene el fuero. Preocupa luego entonces todo este choro después que un juez no podría otorgar una orden de aprehensión si hay una persona que tiene fuero. Y entonces si esta orden de aprehensión se emitió, la detención, supongamos que se lleva a cabo, ¿esa detención sería legal o esa detención en tanto que ilegal porque está violando el hecho mismo de que una persona que tiene fuero no puede tener una orden de aprehensión que no le puede ser ejecutada? Claro. Nos pondría entonces ante la pérdida de la posibilidad de poder juzgar e investigar realmente a un personaje que, pues como ya coincidieron tanto Eder como Alfredo, pues tiene por lo menos indicios muy relevantes de ciertas conductas ilegales y responsabilidad muy clara también en el tema de inseguridad y violencia de su estado. Entonces, más allá de lo que se discuta en este proceso como politiquería de lo electoral, a mí lo que me preocupa es si perderíamos la oportunidad de realmente hacer una investigación y un proceso diligente, porque si lo arrestan a partir de este proceso, pues estaríamos como frente a una posibilidad de un Florence Cassés II, en donde todo el proceso se pervertiría y no podríamos concluir. Dolores, finalmente, ¿qué más preocupa y qué escenarios esperar sobre este caso ante las decisiones que se tomaron hoy? Yo creo que lo que preocupa, y aquí coincido bastante con lo que dice Lisa, es la cuestión de que es muy posible, viendo el caso de forma somera y viendo la serie de confusiones, sobre todo mediáticas, que hay en torno a este caso, yo lo veo muy posible que haya errores en el procedimiento, violaciones en el procedimiento, precisamente porque desafortunadamente los políticos con poder, como precisamente debe de serlo Cabeza de Vaca y las agrupaciones con las que está vinculado, o con las que posiblemente está vinculado, saben defenderse, saben llevar este tipo de procesos, saben darle largas a las instituciones, y en efecto, las instituciones mexicanas, definitivamente las encargadas de la impartición y procuración de justicia, tienen muchos, vacíos o recovecos. Es preocupante en el sentido de cuál es el ejemplo que está dando la Fiscalía, pero también el gobierno federal cuando se trata de la impartición de justicia en el caso de gobernadores o gobernadoras que tengan algún vínculo posible o que tengan algún caso relacionado a desvío de recursos públicos, o todavía peor, la posible vinculación con, organizaciones criminales. Yo creo que es un caso que debería de estar preocupando muchísimo al gobierno federal. ¿En qué sentido? En el sentido de la correcta impartición de justicia y de que no se fuera
al vacío todo este proceso. Yo creo que ha estado muy confuso, la información por supuesto que ha sido manipulada en el proceso y eso puede ser una evidencia que opere a favor, desafortunadamente, de un presunto culpable. Bien, pues vamos a darle sin duda seguimiento a lo que se resuelva y seguramente que lo analizaremos también en esta mesa. Vamos a una pausa. Ayer el presidente López Obrador sugirió regresar a clases presenciales en junio y esta mañana la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, anunció que el 7 de junio se reabren las escuelas, aun cuando no todo el personal educativo haya sido vacunado. ¿Estamos poniendo en riesgo a la población estudiantil y a sus familias o es un buen momento para volver a las aulas? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.